Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos a otra entrega de este curso de C++, donde vamos a ver las instrucciones break y continue. Estas dos instrucciones se utilizan habitualmente con bucles, siempre y cuando necesites estas instrucciones, evidentemente. No son exclusivas de C++, ni mucho menos, están presentes en otros muchos lenguajes de programación, pero en C++ también las tenemos. ¿Para qué sirven? ¿Cuándo y cómo se utilizan? Pues es lo que vamos a ver en este vídeo. Vamos a comenzar con la primera de ellas, la instrucción break. Realmente son sencillas, ya lo veréis. Break, como su nombre indica, porque break en inglés quiere decir romper, ¿no? Bueno, pues se utiliza para romper o para terminar un bucle inmediatamente sin importar si se sigue cumpliendo la condición de ese bucle o no. Una vez que esta instrucción se lee, es ejecutada por el programa, pues se va a salir del bucle. Esta instrucción normalmente estará dentro de un bucle. Puede ser un bucle for, puede ser un bucle while, pero una vez que se lee esa instrucción, si se llega a ejecutar, si se llega a leer, automáticamente el flujo de ejecución del programa se va a salir del bucle y continuará la ejecución del programa con las instrucciones que pudiese haber después de ese bucle. Aquí tenéis un sencillísimo ejemplo para ver la sintaxis. Como podéis ver, tenemos un bucle for que va desde i igual a 0 hasta i igual a 9 o i menor que 10, se incrementa de 1 en 1 el valor de i a cada vuelta de bucle. Y fijaos que dentro del bucle for tenemos un condicional que va comprobando a cada vuelta de bucle si el valor de i es igual a 5. En el caso de que esto ocurra, en algún momento durante la iteración de este bucle, pues se ejecutará el break. Fijaos que el break, esta instrucción, que va así, va sola, simplemente, está dentro del condicional. Así que esta instrucción se va a leer siempre y cuando la i sea igual a 5. Si en algún momento ocurre eso, pues entonces se leerá el break. Y automáticamente, si se lee, si se ejecuta esta instrucción, lo que ocurre es que el flujo de ejecución del programa abandona el bucle inmediatamente. Así que fijaos, aquí está la llave de cierre del bucle for, el programa continuaría con su ejecución con las líneas de código que pudiese haber aquí a continuación, sin preocuparse de si el bucle ha terminado de ejecutarse o no, si se cumplen las condiciones o no, y sin preocuparse también del código que pudiese haber dentro de ese bucle después del break. Es decir, en cuanto se lee esta instrucción, se sale del bucle y continúa la ejecución del programa con las instrucciones que pudiese haber después de ese bucle. ¿Qué va a ocurrir en este sencillo ejemplo entonces? Bueno, pues como os podéis imaginar, va a llegar un momento en que la i va a ser igual a 5, evidentemente. En la primera vuelta de bucle vale 0, después vale 1, 2, 3, llegará un momento en que valga 5. Así que como aquí tenemos esta instrucción dentro del bucle for, que lo que hace es imprimir en consola el valor que va tomando i a cada vuelta de bucle, lo que va a hacer este sencillo ejemplo es imprimir en consola los números del 0 al 4. Jamás imprimirá el 5, ni el 6, ni el 7, ni el 8, ni el 9. Del 0 al 4 exclusivamente. Porque cuando i valga 5, va a leer esta instrucción, esto ya no lo va a hacer, con lo cual no nos va a imprimir el 5 y continuará la ejecución del programa después de la llave de cierre. Esto es lo que va a hacer este código. Yo creo que el código se entiende, cómo funciona, la sintaxis es muy sencilla. Quizás lo más complejo de esto es ¿y para qué puedo llegar a necesitar yo esto a la hora de programar? ¿Qué utilidad real tiene esto a la hora de programar? Bueno, pues la utilidad, la finalidad que tiene un break en última instancia es ahorrar recursos del sistema, hacer que el programa esté más optimizado, que el programa se ejecute más rápidamente y consuma menos recursos de la máquina donde se está ejecutando el programa de C++. Y vamos a ver un ejemplo con esto. Mirad, tengo ya aquí en Visual Studio Code un programa que he llamado Trabajo con Break y Continue, que ya tiene, bueno, pues el includeToStream, el espacio de nombres std y el método main, ¿no? Como siempre. Vamos a imaginarnos lo siguiente. Vamos a imaginarnos que sabemos más C++ del que realmente sabemos, ¿no? Que hemos avanzado ya en el curso, sabemos conectar con bases de datos, sabemos realizar consultas a bases de datos desde C++, y estamos realizando una consulta a una base de datos para obtener una serie de nombres. Pueden ser nombres de empleados, de alumnos, yo qué sé, cualquier cosa, ¿no? Y esos nombres los vamos a almacenar en un vector. Así que lo primero que vamos a hacer va a ser crear un vector. Ya hemos visto en el curso anteriormente los vectores. Como pretendo almacenar nombres, el vector va a ser de tipo string. ¿Cómo llamar a este vector? Pues nombres, por ejemplo, o como queramos, ¿no?
Igual, abrimos llaves y aquí pues voy a almacenar, pues como digo, una serie de nombres de personas, ¿no? Por ejemplo, María, Carlos, Pedro, Ana, Juan y Luisa, por ejemplo. Y ahí lo vamos a dejar, ¿no? Bueno, pues ya tenemos el vector. Para que desaparezca este error tenemos que importar la librería vector. Así que aquí pues vamos a include vector. Y con esto ya, si guardamos cambios, nos reconocerá nuestro vector. Ahí está. Bien, una vez que ya hemos almacenado los nombres en el vector, vamos a imaginarnos que necesitamos comprobar si una persona se encuentra en esos resultados o no. Es decir, imaginaos que esto viene de una consulta de una base de datos. Que no es así, pero vamos a imaginarnos que ya hemos conectado con la base de datos, hemos realizado una query, una consulta, y esto viene de la base de datos. Y necesitamos comprobar si una persona en concreto se encuentra o no se encuentra en esa base de datos. Vamos a imaginarnos que se trata de Ana. Tenemos que comprobar si Ana se encuentra ahí o no. Así que después de tener los resultados almacenados en el vector, pues voy a poner aquí, voy a crear una variable de tipo string a la que voy a llamar persona buscada, por ejemplo. Persona buscada. Y aquí le vamos a decir que esto va a ser igual a la persona que vamos buscando, a ese valor, por ejemplo, Ana. Bien, una vez que ya tenemos esto, lo siguiente que tendríamos que hacer es recorrer el vector desde el primer nombre hasta el último y comprobar, mientras estamos recorriendo el vector, si Ana se encuentra o no se encuentra ahí, ¿no? Y para ello, pues vamos a utilizar, por ejemplo, un bucle for. Y vamos a decir en este bucle for que desde que i sea igual a 0 hasta que i sea menor que la longitud del vector. Aquí estamos viendo claramente que el vector tiene 6 elementos, pero nos tenemos que poner en la situación de que estos resultados vienen como fruto de realizar una query, una consulta a una base de datos. Entonces, lo normal es que no sepamos si los resultados de una consulta a una base de datos van a ser 6 o 6000 o 600 o 528, ¿no? No sabemos exactamente cuál va a ser la longitud del vector. Por eso aquí le vamos a decir desde i igual a 0 hasta que i sea menor que la longitud de ese vector o que el tamaño de ese vector. Y eso lo indicamos diciéndole que i menor que nombres.size. Todo esto lo vimos también en su momento cuando vimos los vectores, ¿no? Y a cada vuelta de bucle, pues me incrementas el valor de i en 1. Así que abrimos la llave de bucle for, la cerramos. Con este bucle for ya estamos recorriendo elemento a elemento ese vector y a cada vuelta de bucle, cuando esté evaluando la posición 0, la 1, la 2, la 3, la 4, la 5, tiene que comprobar si Ana está o no está. Así que aquí vamos a decirle lo siguiente para realizar esa comprobación. Dentro del bucle for le vamos a decir, oye, mira, si if la posición del vector nombres a cada vuelta de bucle, a tener en cuenta que la primera vez que el flujo de ejecución entra en el for, la i vale 0, pues nombres de 0, la siguiente valdrá 1, nombres de 1. Entonces, si nombres de i es igual a persona buscada, que es donde tenemos almacenado este string, bueno, pues si esto fuera verdad, ¿qué tienes que hacer? Bueno, pues simplemente que imprima en consola que ha encontrado a esa persona. Entonces vamos a decirle cout y aquí le vamos a decir, por ejemplo, persona encontrada, por ejemplo, ¿no? Nombre, 2 puntos. Y esto lo concatenamos con lo que tenemos almacenado en persona buscada. Y vamos a completar un poco el código. Vamos a poner también la posición dentro del vector donde se ha encontrado a esa persona. Así que persona encontrada, nombre, el que sea, encontrado o encontrada la persona, entre comillas, evidentemente, encontrada en la posición y 2 puntos, lo concatenamos con el valor que tenga la variable del bucle for i en ese momento, en esa vuelta de bucle. Y aquí, como siempre, pues un salto de línea. Ya está, ¿no? ¿Por qué me está marcando aquí error? Porque se me han olvidado aquí en cout los paréntesis angulares. Bien, hecho esto, aquí se me ha olvidado el corchete. Este corchete se cierra ahí y no ahí. Ahora creo que está perfecto el código. Guardamos cambios. Este código funciona. Y no hay instrucción break por ningún lado. Vamos a comprobar si funciona. Voy a ejecutar el programa con control F5
y vamos a ver cómo efectivamente encuentra a la persona, ¿no? Entonces me dice, persona encontrada, nombre, Ana, encontrada en la posición 3. Aquí tendríamos que haber dejado un espacio en blanco dentro de este string, ¿no? Para que no me junte el nombre de la persona y la palabra encontrada. Pequeño detalle. Pero bueno, el caso es que funciona, como podéis ver, ¿no? Lo encuentra. Sería buena cosa quizás agregar un else, ¿no? O de alguna manera decirle que si no encuentra a esa persona, pues también que no la encuentre. Porque ahora, hombre, también funciona, ¿no? Si yo le digo que me busque a Mario, pues guardo cambios, ejecuto el programa y no sale absolutamente nada. Está funcionando. Pero bueno, vamos a dejarlo así, sin incluir elses ni ninguna cosa adicional, ¿no? Es decir, si encuentra a la persona que lo diga, si no encuentra a la persona, como es este caso, pues que no diga absolutamente nada. El caso es que el programa funciona. Y diréis, bueno, pues en este programa no hay instrucción break, ¿por qué incluir la instrucción break? Y en el caso de incluirla, ¿dónde se incluiría? Bueno, pues en este caso vendría muy bien incluir la instrucción break aquí. Es decir, dentro del condicional if, en el caso de que encuentre a una persona que lea esta instrucción y que se salga automáticamente del bucle, ¿no? Al salir del bucle saldría por aquí, por esta llave. Esta llave que estoy señalando ahora mismo es la llave de apertura del bucle for. Entonces continuaría la ejecución del programa quizás por ahí. Vamos a poner una cosa aquí, vamos a poner un cout, que va a venir muy bien, que diga hemos salido del bucle, simplemente para comprobar que efectivamente pues el programa sale del bucle, ¿no? En cuanto lee el break. Voy a comentar el break para que no lo tenga en cuenta. Mirad, si yo guardo cambios y ejecuto el programa, bueno, pues aquí, como le estoy preguntando por Mario, no lo encuentra, simplemente me dice hemos salido del bucle. Mientras que si yo le pongo el break va a ocurrir exactamente lo mismo. He quitado el comentario del break y ahora, bueno, pues si ejecuto el programa, pues hace exactamente lo mismo. Entonces, ¿cuál es la utilidad del break? ¿Para qué sirve? ¿Por qué no veo aparentemente ninguna diferencia entre ponerlo y no ponerlo? Mirad, en el caso de que yo le pregunte por una persona que sí que existe, Ana, como tenía al principio, ¿cómo funciona este programa sin el break? Vamos a comentarlo de nuevo. Bueno, pues el bucle for recorre todo el vector desde la posición 0 hasta su tamaño completo, es decir, hasta Luisa, ¿no? Cuando encuentra a Ana, va a entrar en este if, va a imprimir este mensaje en consola, porque lo va a encontrar en esta posición, lo va a encontrar concretamente en la posición 3. Y una vez que ha hecho eso, el bucle va a dar todavía 2 vueltas más. Mientras que si ponemos la instrucción break, el programa va a comprobar si existe Ana dentro de ese vector y cuando llegue a la posición 3, entra dentro del condicional, imprime que ha encontrado a esa persona, a Ana, e inmediatamente después lee el break. Y el break va a evitar que el bucle dé 2 vueltas más. Os he dicho antes que imaginaseis, que hicieseis un ejercicio de imaginación y supusierais que estos resultados vienen de una query a una base de datos. Es decir, una tabla en la que hay una serie de personas y como resultado pues obtenemos esto de la base de datos. Bueno, pues imaginaos ahora por un instante que en vez de obtener 6 resultados, como es nuestro caso, obtenemos 6.000. 6.000 nombres diferentes. Y que Ana se sigue encontrando en la posición 3 del vector. Y ese vector, en vez de tener 6 elementos, tiene 6.000. Y como digo, Ana está en la posición 3. Si yo no pongo el break, si este break no existiera, cuando el programa encuentra a Ana, va a imprimir en consola el mensaje, pero el bucle for va a dar todavía 5.996 vueltas más, evaluando el resto de nombres que hay en el vector. Esto es probable que a nosotros no nos interese. A nosotros lo que nos interesa es que si encuentra a Ana, nos diga que la ha encontrado y ya está. No necesitamos, en este caso, evaluar el resto de valores que hay en ese vector, el resto de valores que pudiera haber en la base de datos. ¿Por qué? Porque dar 5.996 vueltas más a este bucle for va a consumir tiempo y recursos. Y es ahí donde entra en acción la instrucción break. La instrucción break la utilizarás cuando necesitas saber, por ejemplo, si el valor se encuentra en un vector y una vez que lo has encontrado, pues break. Es decir, salte ya del bucle y no des más vueltas. Es decir, das 4 vueltas, pero no me das 5.996 vueltas más. Con lo cual, ahí estás ahorrando tiempo y recursos. Esa es la finalidad última del break.
Esto es un ejemplo, un escenario, un caso de uso, pero puede haber muchísimos más. En general, siempre que te interese buscar un valor concreto dentro de un bucle, podrás utilizar el break para que en el momento en que se encuentre ese valor, sea un valor numérico, un texto, en el momento en que se cumpla una condición dada, es decir, multitud de escenarios diferentes, en el momento en que se cumpla lo que tú vas buscando, salga del bucle y así el programa no tiene que seguir dando vueltas hasta finalizar el recorrido de ese vector o la estructura que estés recorriendo con el bucle for. Bien, espero que se haya entendido. Y la otra instrucción, la instrucción continue, pues es parecida en cuanto a su sintaxis, su utilización, pero la utilidad es completamente diferente, ¿no? Continue, aquí podéis ver una sintaxis muy sencilla, un ejemplo muy sencillo, se utiliza para saltar el resto de la iteración actual de un bucle. Lo que hace, como su palabra indica, es continuar con la siguiente iteración de bucle, con la siguiente vuelta del bucle, ¿no? En este código tan sencillo que tenemos aquí, cuando i es igual a 5, se omite el resto de la iteración, es decir, de la vuelta de bucle actual, y se continúa con la siguiente. Este sencillo ejemplo, ¿qué es lo que haría? Pues a cada vuelta de bucle va a imprimir el valor de i, es decir, va a imprimir en consola 0, 1, 2, 3, etc. ¿Cuál será el resultado de este programa, tal y como lo estamos viendo aquí? Pues que va a imprimir en consola 0, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 y 9. El 5 no lo va a imprimir. ¿Por qué? Porque cuando i es igual a 5 le estamos diciendo continue. Y eso lo que hace no es salir del bucle for como hacía el break, sino lo que hace es ignorar lo que pueda haber a continuación dentro del bucle y pasar automáticamente a la siguiente vuelta, a la siguiente iteración. Así que aquí le estamos diciendo, si i es igual a 5, ignora, continúa lo que pueda haber a continuación, continúa con la siguiente vuelta, es decir, con i igual a 6. Al saltarse esta línea, no nos va a imprimir el 5 en consola, ya imprimirá el 6 en la siguiente vuelta de bucle. ¿Y esto qué utilidad puede tener en real, ¿no? Con un ejemplo un poco más útil que este sencillísimo ejemplo de sintaxis. Vamos a verlo. Voy a reutilizar para este ejemplo con continue el código anterior. Así que vamos a imaginarnos lo siguiente. Vamos a imaginarnos que estamos elaborando un programa que conecta con una base de datos, igual que antes, ¿no? Pero en vez de recibir nombres, en esta ocasión, como resultado de la consulta a la base de datos, va a recibir una serie de precios de artículos, ¿no? Y tenemos que aplicar un descuento de un 15%, por ejemplo, a aquellos artículos que tengan un precio superior a 100 euros, o $100 o la moneda que queráis. Los que valgan menos de 100 euros no van a tener ese descuento de un 15%, solo los que tengan un precio superior a 100 euros. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, pues primero tendríamos que crear un vector para almacenar esos precios que están almacenados en la base de datos. Así que, como se va a tratar de precios, el vector será de tipo double. Voy a cambiar el nombre del vector, ahora se va a llamar precios, y evidentemente, pues aquí no habrá strings, lo que habrá serán precios. Y por ejemplo, vamos a tener un primer artículo que cuesta 50, otro que cuesta 120, otro que cuesta 75, 390 y 200. Bien, a continuación tenemos que aplicar un descuento de un 15% a los que tengan un importe superior a 100, hemos dicho, ¿no? Entonces aquí, en vez de crear esta variable de tipo string, como hicimos antes, vamos a crear una variable de tipo double, a la cual voy a llamar descuento, y va a ser igual a 0,15 o lo que es lo mismo, un 15%. Y hecho esto, pues voy a eliminar el resto del código excepto el bucle for, ¿no? Entonces el bucle for tendrá que ir desde igual a 0 hasta la longitud o el tamaño completo de precios. Así que aquí tendrá que ir hasta precios.size, ¿no? Igual a 0 y menor que precios.size y más. Aquí se abre la llave del bucle for. Esta llave del bucle for se cerrará. Esto es. Y ahora tenemos que hacer un descuento, como digo, aquellos artículos cuyo precio sea superior a 100 euros. Hay varias formas de encarar esto. Una sería la siguiente. Vamos a decirle aquí dentro del bucle for que si el valor que se encuentra en precios.i es menor o igual que 100, en este caso, aquí abriríamos la llave del condicional, continue. Y ahora cuando termine el programa entenderéis el sentido de esta instrucción si es que no lo habéis entendido ya.
Ahora, después de este condicional, pero dentro del bucle for, vamos a decirle que aplique un descuento, es decir, precios de i, vamos a decirle menos igual, porque es un descuento, que lo que tenemos en precios de i por lo que tenemos almacenado en la variable descuento. Esto es. Pues ya está. El programa, tal y como lo tenemos ahora mismo, funcionaría. ¿Y cómo funciona esto? Pues mirad. Este bucle for recorre todos los precios desde el primero hasta el último. ¿Vale? Os digo lo de antes. Imaginaos, tenemos 6, pero imaginaos que son 6.000, ¿no? Bueno, pues desde el primero hasta el último. Y a cada vuelta de bucle, por cada precio, lo que hace es evaluar si el precio es menor o igual que 100. En el caso de que esto sea verdad, por ejemplo, con el primer valor se cumple. Aquí se encuentra con un continue. Y este continue ocasiona que vaya a la siguiente vuelta de bucle sin, y aquí está lo importante, sin ejecutar esta línea. Esta línea es la que aplica el descuento. Así que en el caso de que el valor sea menor que 100, vas a saltar al siguiente precio sin ejecutar esta línea, sin aplicar el descuento. Con lo cual al primero no le aplica el descuento. Pero ¿y al siguiente? El siguiente es 120. Como no es menor o igual que 100, este if no se cumple, con lo cual tampoco leerá el continue. Esto no lo va a hacer con el segundo valor. Y como no lo va a hacer con el segundo valor, le aplica el descuento a ese segundo valor. Con el tercero sí se cumple, pues lo mismo, leerá el continue y lo que no hará será esto. Así es como funciona el programa. Para comprobar que esto realmente funciona, vendría muy bien imprimir, después de haber hecho todos los descuentos, imprimir en consola, ¿no? Lo que tenemos almacenado en el vector precios. Así que para ello, mirad, para escribir lo menos posible, voy a copiar esta instrucción. Aquí, después ya del bucle for. Esta es la llave de cierre del bucle for. Con Visual Studio Code es fácil porque lo pinta de colores diferentes, ¿no? Entonces aquí voy a poner otro bucle for, pero en este caso, este bucle for va a tener como finalidad simplemente imprimir en consola los valores de precios, ¿no? Entonces aquí, pues vamos a ponerle lo siguiente. Cout, por ejemplo, precios finales, por ejemplo, ¿no? Y esto lo vamos a concatenar. O mira, mejor que precios finales, precio final en singular del producto. Esto es. Quiero que me diga precio final del producto 1, del producto 2, del producto 3, ¿no? Entonces, precio final del producto, y aquí vamos a decirle i más 1. Recordar que la primera posición de un vector siempre es la 0. Yo no quiero que me diga precio final del producto 0. Quiero que me diga precio final del producto 1, 2, que empiece por el 1, ¿no? Entonces, por eso concateno con i más 1. Y esto concatenado a su vez, pues quizás con 2 puntos y un espacio. Y aquí, que ya refleje lo que tengo almacenado en precios de i, en cada una de las posiciones. Y ahora además lo voy a concatenar con el símbolo del euro, para que diga, pues 50 euros o los que sean, ¿no? Entonces aquí esto lo concateno con el simbolito del euro y un salto de línea, para que lo imprima cada uno en una línea. Ya está. Entonces si yo ahora guardo cambios y ejecuto este programa, pues debería de funcionar, ¿no? Vamos a ver qué es lo que hace. Voy a ampliar la consola y a ver si aquí soy capaz. Voy a volverla a ejecutar porque cuando tengo la consola en un tamaño que no conviene, luego me cuesta poner el primero. Aquí está el resultado de la ejecución, ¿no? Fijaos, al primer artículo no le hace descuento, al segundo ya sí, le hace un descuento de un 15. Entonces se supone que son 120, pues son 102. A este no le hace, a este sí, a 300 le hace un 15, que se quedan 255, 90, 170. Bueno, pues funciona. Lo importante es que entendáis cómo funciona la instrucción continue y sobre todo su utilidad. ¿Qué te ahorras con esto? Pues te ahorras que cuando se cumple una condición dada no ejecute el resto del bucle. Esta instrucción se encuentra dentro del bucle for y pase a la siguiente iteración. Esto también ahorra bastantes recursos y no solamente es que ahorre recursos, sino que en algunos casos puede venir bien que no ejecute la instrucción que hay a continuación si se cumple una condición o no. Bien, pues nada más, dejamos este vídeo en el punto en el que nos encontramos y os recuerdo que si lo deseáis podéis registraros gratuitamente en mi academia virtual píldorasinformáticas.es, donde en la zona de cursos gratuitos tengo todos los cursos gratuitos que he ido subiendo a YouTube ordenados por categorías. Aquellos que deseéis que os resuelva las dudas relacionadas con los cursos tenéis la sección de cursos offline
Y los que deseáis que os haga un seguimiento más personalizado, como si tuvierais un tutor en casa, con ejercicios, test, resolución de dudas y entrega de certificado al finalizar un curso, tenéis los cursos tutorizados. Estos catálogos se irán ampliando poco a poco con el tiempo. Hasta la próxima, que os vaya bien.